Hoy presentaremos el tema puertas dimensionales, parte ya número 41, y es un tema que evidentemente podéis ver totalmente al margen del resto de todas las otras conferencias, pero que evidentemente los que ya habéis visto las anteriores tendréis un montón de datos para enseguida empezar a juntar y unir varios factores que parecen cosas totalmente distintas. Para que veáis cuál es el tema que vamos a tratar, es precisamente algo versado sobre la astrología, pero vamos a hablar en algo que realmente creo que a muchas personas les va a sorprender, y básicamente a personas católicas. Hoy mostraremos cómo la astrología es un nexo de comunión, tanto para no solo lo que ya sabemos del mundo del espiritismo, sino también ya directamente para la masonería. Presentaremos escritos propios hechos por masones al respecto, pero también de cómo la astrología estaba plenamente vinculada al catolicismo. Y esto a muchas personas les va a sorprender porque desconocen la historia del catolicismo. Pues nosotros ya vamos, sin más dilación, a mostrar este tema y asociando directamente ahora astrología y catolicismo. Lo que vais a ver es astrología en la plaza de San Marcos de Venecia. Hoy nos tocará leer bastante, porque creo que si yo os lo contara no sería exactamente lo mismo, perderíamos muchos detalles que vale la pena que vayamos encontrando en la lectura. Este es el oralogio, con las fases lunares y los signos del zodíaco, en la plaza de San Marcos de Venecia. No es un reloj normal. Es sencillamente esto, un oralogio. El reloj astrológico de la Torre del Oralogio. El reloj que está precisamente en esa plaza de Venecia, ya veis aquí toda la fachada, de donde aparece, donde se muestra. Vamos a intentar extraer alguna cosa interesante de aquí. Mirad las fotografías, ya veis el sol. Evidentemente, para que sea algo de astrología, el sol tiene básicamente que aparecer, aparte de los signos zodiacales y alguna otra cuestión más. Lo vais viendo aquí, cómo funciona con la Tierra, la Luna, etcétera, etcétera. Pues bueno, ya que habéis visto esto, vamos a empezar. En la plaza de San Marcos de Venecia, mirando al sur, hay una torre que tiene un pasadizo que da entrada a una de las callejuelas que desembocan en la basílica. Una torre muy especial donde está el emblema más importante de Venecia, el león de San Marcos, sobre un fondo de cielo estrellado y el reloj astrológico más bello del planeta. Repito, el momento astrológico, nada de astronómico, que por querer hacernos desaparecer hacen el ridículo y no informan bien. El reloj de la plaza de San Marcos de Venecia es un reloj astrológico. Esto lo dice la persona que escribe y lo va mostrando como realmente esto no son bromas. ¿Por qué digo astrológico y no astronómico? Cualquier cosa que uno diga puede venir otro a darle la vuelta con tal de discutir. Así que lo mejor es ver cómo funciona ese reloj, ver lo que señala y luego opinar si es astrológico o astronómico. Ya sabéis que una cosa es la astrología, que es la predicción de hechos sobre una persona o sobre cuestiones de este mundo a través de los astros, y otra es la astronomía, que es el estudio de los astros, pero de un modo científico, de verdad. Este reloj tiene un círculo exterior que señala espacios con números romanos, desde el día 1 hasta el 18, dividiendo el círculo en 28 partes, significando las 28 moradas de la luna. El círculo siguiente, con fondo azul, están las figuras de los 12 signos zodiacales, cubiertos con pan de oro. Son los 12 signos zodiacales que señalan el tiempo del año astrológico. Sobre el círculo zodiacal se puede observar la esfera del Sol que va señalando el momento astrológico del año. Un poco más al interior se descubre la esfera de la Luna. Si nos fijamos bien, ese reloj dice, son las 28 de Géminis y 5 de Libra, el momento astrológico en el que pasé por el lugar. ¿Cómo puede ser tan preciso? Dice Tito, estás fantaseando. Pues no, nada de fantasías. Este reloj astrológico detalla muy bien la hora astrológica. Veamos un poco más de cerca, entremos en el detalle, analicemos a fondo.
Al ampliar se observa una franja exterior donde pone el nombre del mes y en la última franja se lee el número del día del mes. En la parte interior de la franja, donde están los relieves de los signos zodiacales, están señalados los grados del signo de 5 en 5 hasta el 30. De tal manera que la aguja del sol señala el grado zodiacal en el que se encuentra y el día del mes. El mecanismo de este reloj astrológico mueve al Sol y a la Luna por unas ranuras circulares formadas por placas de cristal de Murano azul, que van ancladas con unas grapas en forma de U para sujetar cada una de las piezas. En el centro de todo está representada la Tierra, sobre la que gira todo el sistema astrológico. Ya veis que las imágenes son muy claras. Y entonces, ¿este reloj es un reloj astronómico o astrológico? Jolín, que lo digan que es un reloj astrológico y no astronómico, porque si no lo dicen están ocultando la verdad de la cultura veneciana. ¿Qué era más importante para los venecianos? ¿Saber la hora del día o conocer el momento astrológico? Repito, astrológico, eso es lo que querían saber los venecianos. Por eso los venecianos nos han dejado un legado astrológico enmarcado en el reloj de la torre, en la piedra angular de San Marcos, y en muchos de sus palacios que tienen un arte imposible de superar. Por eso hay que reivindicar lo astrológico por derecho cultural. El reloj astrológico de la Torre del Orologio de la Plaza de San Marcos de Venecia es un reloj astrológico que sirve para saber en qué momento astrológico se vive. Pues después de ver esto, ya veis asociado ¿dónde? La Plaza de San Marcos, el zodíaco en iglesias y catedrales. ¿Es posible que los signos zodiacales estén también reflejados o aparezcan en iglesias y catedrales? Pues sí, claro que sí. Y en este artículo os vais a dar cuenta de algunos detalles que son realmente muy interesantes. Lo que veis aquí es el pórtico de la Catedral Francesa de Vézelay. Se encuentra representado un zodíaco que imita claramente a los zodíacos egipcios. Este escrito está hecho por un señor masón. Y luego veremos otro, aún distinto. Bien, perdonad, este creo que no, pero el siguiente sí. Tanto veréis en este como en el siguiente, cómo se van mostrando lo que aquí veis. En puertas, en entradas, los signos del zodíaco aparecen. Y aquí se nos va narrando toda la historia al respecto. Mirad, por ejemplo, lo que aparece también aquí. Esto es en Santa María de Ripoll, en Girona, en nuestra propia provincia, donde también toda la bóveda de esta entrada son precisamente lo que sabemos, los signos del zodíaco, y es un lugar sumamente emblemático. Aquí se va dando toda la explicación de cómo precisamente lo que era dedicado a la diosa celeste Nut, que daba todas las mañanas a luz al disco solar, que era Ra, es representada en varios códices como una parturienta, acicalada con los típicos atuendos de una mujer medieval, rodeada de los 12 signos del zodíaco. En otros ejemplos, estos encierran una curiosísima representación de un hombre barbudo y con una corona, de la que sobresalen numerosos rayos, una clara identificación del dios Serapis, alejandrino, con Cristo, que representa el papel, pues ya lo podéis imaginar. Entonces, ¿qué se ha hecho con todo esto? Se ha pasado todo lo pagano, se ha cristianizado, pero sigue siendo lo mismo. Una vez más, los disfraces. Zodíaco, francmasonería y catedrales. Zodíaco, francmasonería y catedrales. ¿Qué aparece aquí? Pues precisamente mirad lo que hay, mirando al firmamento, conferencias sobre astrología, astronomía y simbolismo. ¿Y dónde se imparte eso? ¿O por quién? Autor Marino de Armas Benítez, que además, ya lo veis, pertenece a una logia, a la Logia Azaña, número 33. Por tanto, estamos hablando de un masón. Un masón ha sido quien ha hecho esto.
En fin, vamos ya sin más directamente a lo que este señor nos presenta aquí, porque creo que os va a dar una serie de conocimientos que nos vendrá bien para muchas cosas de las que hemos presentado hasta aquí y de otras que pueden llegar a surgir en un futuro. Él nos dice: la ciencia iniciática nos dice que para alcanzar la sabiduría es necesario ser humildes, despojándose de la ironía y de la burla, teniendo abierta nuestra mente a todas las ideas. De esa manera el soplo del conocimiento penetrará en su corazón y en su conciencia, con una fuerza vivificadora de lo eterno. La simbología masónica se refiere al estudio del significado de los símbolos francmasónicos y los mensajes que estos encierran, basados en los instrumentos de la albañilería tradicional, otorgándoles a sus miembros un lenguaje particular con expresiones que sólo ellos pueden comprenderlas a plenitud. Ya veis que es una cosa muy hermética, muy cerrada, que si tú no conoces ese lenguaje y lo que implica cada símbolo, no te vas a enterar prácticamente de nada. Constituyendo mecanismos educativos que permiten el conocimiento de la escuela masónica, por lo que suele decirse que estas enseñanzas no están escritas, sino contenidas en símbolos, lo que se les confiere la posibilidad de su permanencia y actualidad. La astrología es el conjunto de conocimientos empleados para conocer el destino de las personas y pronosticar sucesos futuros mediante la observación de la posición y el movimiento de los astros. La astronomía es la ciencia que se ocupa del estudio de los cuerpos celestes. ¿Veis la diferencia? El mismo también lo dice. Por tanto, veremos cómo ellos hacen una mezcla entre astronomía y astrología, de las dos cosas, para sacar sus conclusiones. La ciencia iniciática nos dice que para alcanzar la sabiduría es necesario ser humildes. Perdonad, esto ya lo habíamos leído. Vamos a avanzar un poco más hasta encontrar este punto. ¿Recordáis que en la conferencia número 1 estuvimos hablando de lo que hay dentro de una logia masónica y vimos cómo precisamente aparece la letra G? ¿Qué es la letra G? También lo explicamos en su momento. Aquí vamos a ver algún detallito interesante. La letra G, latina, derivada de la gamma griega, posee un valor numérico de 400. La Gimel hebrea, que evoca la gran tríada. ¿Qué nos está diciendo aquí? Pues sencillamente se refiere a la divinidad. La gran tríada, que son tríada 3, es basado en la Trinidad satánica, no en la Trinidad bíblica auténtica, que es muy distinta. Para los musulmanes el 28º nombre de Dios, Gafur, el que perdona nuestros pecados. En este aspecto vemos que en el Corán 43 es recogido este nombre. Encontramos también esta letra como inicial del nombre dado a la divinidad en sirio, Gae. En sueco, Gut, en inglés, God, en persa, Goda. De aquí que en el siglo XVII la masonería especulativa comenzase el uso de la letra G como modo de simbolizar el nombre del Creador, Altísimo o Dios en múltiples idiomas y formas. Oswald Wirth escribió una trilogía con la que condensar el significado y alcance de la letra G: gloria para Dios, grandeza para el maestro de la logia y geometría para los hermanos. Pues todo esto es lo que concierne a la letra G, según lo que cuentan a la gente en general, ¿no? Esto es interesante, porque nos estamos dando cuenta que todos sus símbolos están queriendo decir algo y solo se muestra eso, en símbolo, no en toda una explicación. Cuando la persona ve un símbolo, tiene que relacionar exactamente todos esos conceptos que conlleva ese símbolo. El primer templo, ellos nos hablan aquí de 3 templos, ¿vale? Nosotros no vamos a entrar en detalles. El primer templo es la gran casa del universo, en el que ocupa el trono el Sol, congregándose en torno a este los 12 signos zodiacales, acompañados por los planetas, lunas y asteroides, disponiéndose de 3 grandes luces, la estelar, la solar y la lunar, indicándonos que ningún monarca terrenal podrá igualar jamás su gloria. Ya ves, ¿quién está en el centro ocupando el trono? El Sol. Y luego los 12 signos zodiacales con todo lo que conllevan. ¿Os recuerda algo de lo que hemos presentado en las conferencias sobre el tema del Vaticano?
sobre el Papa Francisco, sobre los jesuitas y demás, es lo mismo. La simbología es la misma. Comprobamos la presencia de la astrología y la astronomía dentro del simbolismo masónico, en la relación existente entre el zodíaco y los oficiales de la logia. Téngase en consideración que Aries es la primera constelación del zodíaco, comenzando el 21 de marzo, el primer día del año de muchos de los calendarios antiguos. Ya veis cuándo empezaban el año en esas épocas, ¿eh? Pero una vez más nos dice que hay una relación entre el zodíaco y los oficiales de la logia, los que mueven las cosas allí, los que dirigen. Nos saltamos un poco todo esto y vamos aquí. La bóveda celeste de una logia masónica es azul y cubierta de estrellas, ubicadas dentro de una zona de 8,5 grados a ambos lados de la eclíptica. Si recordáis también en la conferencia número 1 mostramos una imagen de una logia donde precisamente se veía bueno, muy bien como el interior de la logia era una bóveda celeste. Y claro, las personas no se preguntan por qué tienen que tener una bóveda celeste en las logias. ¿Por qué? Pues ya estáis viendo la relación. Cuestión de zodíaco. Astrología y masonería no van desunidos, van de la mano. Pero veremos más cosas aún. Ya hemos visto que utilizan también simbología, como utiliza la Iglesia Católica, el sol como el centro de todo. Lo que veis aquí, ¿qué es? Pues imaginaos que vosotros entráis por la izquierda, y esto es una logia masónica. Toda la disposición está así. Orientación de la bóveda celeste en un templo masónico. Se llama firmamento a la bóveda celeste, lugar en que se encuentran aparentemente los astros en una esfera ideal, sin radio definido en la cual se mueven aparentemente los astros, permitiendo representar las direcciones en que se hallan ubicados. Existen 3 tipos de bóveda celeste. 1. Esfera celeste local, topocéntrica. En esta, el centro es el ojo del observador. 2. Esfera celeste geocéntrica. El centro de esta lo constituye la Tierra. 3. Esfera celeste heliocéntrica. En esta, el centro es el Sol. Débase decir de esta que es el tipo empleado en la representación de las bóvedas o techos de las logias masónicas desde la antigüedad. ¿Cuál es la que tiene el centro, la que predomina, la que tiene el sol como la clave de todo? ¿Por qué? Por cuestión zodiacal. Antes lo hemos visto en ese reloj, ¿no? El centro lo mueve todo, el sol. Un templo ha de ser el lugar de contacto y comunicación de la materia humana con lo sagrado, con el espíritu, algo que a la mentalidad contemporánea parece incomprensible. Por ello la importancia de la ceremonia a cielo abierto, que es realizada para la colocación de la piedra fundamental al iniciar la construcción de nuestros templos. Yo no sé si esto os hace pensar algo. ¿Recordáis también cómo en la conferencia número 1 mostramos el momento en que se pone la primera piedra del edificio más emblemático de los Estados Unidos? Era ¿cómo? Pues a cielo abierto. Pues porque, además, ya vimos cómo iban vestidos, con qué atuendos masónicos. Era un ritual. ¿Pero por qué? Porque estaban consagrando ese edificio, que teóricamente tenía que ser un centro político, ¿a qué? Pues a una cuestión espiritual. Por tanto, quien iba a ir rigiendo las leyes de ese gran país, que ha sido Estados Unidos y sigue siendo, pues iba a ser con esta tendencia todo. Pero sigamos, porque ya vemos que las logias para ellos es esto, ¿no? Un lugar que te conecta, ¿no?, con la parte espiritual. Los tiempos han cambiado y en ocasiones debemos adaptarnos a las actualidades constructivas, pero tomando como base aquellas antiguas enseñanzas, vemos como estos poseen un eje fundamental este-oeste, el cual se obtiene auxiliándonos de un gnomon. Mirad, eje fundamental este-oeste. ¿Os recuerda algo? Esto también lo tratamos en todos los temas de cómo están hechas las iglesias católicas y las catedrales, ¿verdad? Mirad si es importante haber visto otros temas para terminar de cuadrar las cosas aquí. Vemos que en el fondo no hay diferencia. Todo está hecho del mismo modo, encarados hacia el sol, siempre. Esta orientación
para el eje longitudinal del templo llamado decumanus, este-oeste, herencia lógica de la planificación constructiva de los romanos que llega a ellos a través de los artesanos del faraón, los arquitectos dionisíacos, Collegium Pontificum, etc., siendo su máximo exponente las catedrales construidas por los maestros canteros. La intención de quienes construían una catedral o un templo masónico era hacer un lugar de encuentro entre el cielo y la tierra, constituyendo estos una representación o reflejo en la tierra del Jerusalén celeste, debiéndose plasmar en ellos todas las influencias y simbolismos del cielo. Por tanto, cuando ellos hacen esta bóveda celeste o esta orientación de los templos, igual con el catolicismo, es un símbolo de la nueva Jerusalén que está en el cielo. No es de cuestiones distintas, sino de donde está el qué, el trono de quién, de Dios. ¿Por qué creéis que ellos hacen esto? Si Satanás está detrás de todos estos movimientos, ¿por qué lo encara todo hacia el trono de Dios? ¿Recordáis el texto bíblico, no? Se quiere sentar, ¿dónde? En el trono de Dios. Y numerosos textos nos hacen incidencia en que Satanás quería ser el que dominara el universo, estar en el trono de Dios. Como no lo podrá hacer en el cielo, va a hacer la copia después aquí en la tierra, en el tercer templo de Jerusalén. Pero mientras encara tanto iglesias como catedrales como logias masónicas en lo mismo. Siempre su obsesión por el trono de Dios. La bóveda celeste de una logia se encuentra dividida en 12 partes de 30 grados cada una, correspondiendo a los signos zodiacales. ¿Nos damos cuenta de cómo la astrología va plenamente vinculada a esto? Aquí tenéis distintos manuscritos con dibujos, ilustraciones de Alberto Durero, precisamente, un autor que todos de pequeñitos hemos estudiado en los colegios, ahora no lo sé, pero antes sí. Y todo tiene que ver con más de lo mismo. El cielo de la logia o bóveda celeste, masónicamente hablando, nos recuerda la universalidad de la francmasonería, por lo que debe cubrir de manera igual desde el oriente hasta el occidente del templo. Si bien en él encontramos los 12 signos zodiacales armónicamente ordenados en grupos de 3 en 3, correspondiéndose estos con las 4 estaciones, verano, otoño, invierno y primavera, donde el verano corresponde a la entrada del sol en el signo Cáncer. La disposición de las estrellas no debe ser arbitraria, sino que debe ajustarse con las constelaciones visibles en el cielo del hemisferio en que trabaja la logia. Ellas nos recuerdan las virtudes que un hombre ilustrado debe observar: la veneración, abnegación, generosidad, honor, patriotismo, justicia, tolerancia y la verdad. Por tanto, en las logias no pintan, mira, el pintor dice, voy a hacer una estrellita aquí y otra allá porque queda bonito. No, no, todo se hace tal como está reflejada esa logia en su parte del hemisferio, encaradas hacia el cielo. Por tanto, todo debe ser como realmente es, se corresponde con el espacio exterior. Y todo por el zodíaco. Aquí tenéis además estas ilustraciones, representación celeste del cuadro del aprendiz masón. Desde la antigüedad, la astronomía tiene un importante peso en la vida de un francmasón, al igual que las estrellas Pléyades, también conocidas como las 7 hermanas. Mirad cómo una vez más, las Pléyades son importantes. ¿Qué dicen los textos bíblicos también? Hablan de Orión, pero ¿de quién más? Y de las Pléyades. Siempre Satanás plagia las cosas de Dios, por algo será. Los signos también están regidos por los elementos de la naturaleza. Esto también es interesante. ¿Cuáles son los elementos de la naturaleza? Ya sabéis, el fuego, la tierra. Una vez más, ahora vinculamos la cuestión masónica ¿con qué? Con todos los movimientos de la nueva era que se basan precisamente en estas cosas. Y luego hay personas que se creen que no tiene nada que ver una cosa con otra. Si ampliásemos nuestra búsqueda en los antiguos conocimientos de la masonería operativa, encontramos dentro de la arquitectura el arco de medio punto. Ahora vais a ver algo también interesante con esto. Elemento constructivo de forma curvada o poligonal
que permite salvar el espacio abierto entre dos pilares o muros. Aparece por primera vez en la arquitectura de Mesopotamia y se transmite a Europa a través del Imperio Romano, alcanzando su máximo esplendor en el siglo XVI gracias a los constructores medievales, los cuales construyeron catedrales y puentes que permanecen edificados hasta hoy en día, o sea que han aguantado y siguen aguantando. Las bóvedas usadas en el período románico son de distintos tipos, sobre todo muy difundidos en Francia, pero la típica bóveda románica es la llamada de arista. Conocida por los romanos, esta bóveda de arista deriva del cruce en ángulo recto de dos bóvedas de cañón. ¿Pero existe otro conocimiento además del arquitectónico? Mirad lo que ya nos está insinuando, ¿eh? ¿Quiere decir algo más esto? Aquí tenéis lo que es este tipo de bóveda que todos habíamos estudiado también de pequeñitos en el colegio, supongo, ¿no? Y, bueno, una vez más, para las personas que aún se preguntan ¿y cómo se puede hacer este tipo de arco y aguantarse? Pues bueno, se hacía precisamente el ¿qué? Una estructura de madera que se apoyaba sobre los dos pilares, y sobre esta estructura ya semicircular se hacía precisamente la composición de las piedras, se iban poniendo una al lado de otra, hasta que finalmente, ¿cuál piedra se colocaba para que todo se sustentara? La que está justo en medio y arriba de todo. Luego se podía retirar la estructura de madera y esto ya no se caía jamás, y por encima se podía llegar a edificar todo lo que queráis que no se hundía, y el paso estaba totalmente libre. Es una puerta, por decirlo de algún modo, ¿no? Colateralmente y masónicamente hablando, necesitamos disponer de un conocimiento astrológico, pues sin este sería imposible que nadie pueda entender completamente la simbología del grado del arco real. Qué cosas, ¿eh? O porque en la masonería operativa se encuentra abundante de referencias astrológicas. Al ver el diagrama del arco real o arco de medio punto, apreciamos que este constituye una proyección geométrica que aporta las posiciones relativas de las diferentes constelaciones y signos del arco real. Hasta esto está basado en el zodíaco, o son representaciones del zodíaco. Ahora ya lo sabéis, cuando tengáis que cruzar por según qué lugar de estos antiguos, que lo que estáis haciendo es pasando a través de una puerta zodiacal, con todo lo que esto puede llegar a representar, claro. La piedra angular debe ser colocada en el centro de Cáncer, encontrándose en la cúspide de Géminis, Cáncer, y tiene el signo astronómico del Sol inscrito en ella, mostrando el 21 de junio al Sol exaltado en la cima del arco. Ya veis, y tantas veces cruzamos por estos lugares y no nos enteramos del significado de todo esto, ¿verdad? Claro, hay que ser un iniciado en estas cosas para empezar a entender algo, parece ser. Aquí tenéis la ilustración de cómo es un arco y con sus signos respectivos. Gráfico del siglo XVIII tomado de Ovason en su libro El secreto de la arquitectura. Se aprecia la progresión de los signos de izquierda a derecha y al signo de Cáncer como la piedra angular de todo. Las 7 estrellas que flotan por debajo de la clave simbolizan las estrellas Pléyades. El escudo heráldico posee un buey, un águila, un león y un hombre, simbolizando los signos fijos Tauro, Escorpio, Leo y Acuario. ¿Pero esto no recuerda nada? ¿No recuerda a los seres vivientes que habla la Biblia también? Pues mirad cómo sencillamente se aplica una vez más lo mismo que es divino, pero todo en su sección espiritual satánica. A pesar de que los artesanos medievales estaban limitados por reglas iconográficas muy estrictas dictadas por la Iglesia, las que restringían la libertad de expresión, dieron a la escultura un sentido unitario y una grandiosidad colectiva que dejó de existir en el Renacimiento, exponiendo a través de sus fastuosos arcos el conocimiento astronómico. Aquí una vez más veis una representación de un arco trabajado de este modo. No sé si os estáis planteando algo. ¿Cómo puede ser, si la Iglesia Católica era tan contraria a los signos zodiacales, a horóscopos y demás, que se permitiera que todo esto se hiciera y que se pudiese ver? Porque esto, hasta el más tonto, cuando mira una cosa así, si hay signos que están esculpidos, se da cuenta de lo que es. ¿Por qué se nos quiere hacer pensar que realmente ellos eran contrarios a todo esto, se perseguía solo esto,
si ellos mismos lo propiciaban en sus iglesias y catedrales? ¿O es que les colaban un gol y no se enteraban porque los maestros arquitectos masónicos hacían esto y ellos no se enteraban de nada, que eran tan tontos? ¿Alguien se quiere creer esto? Mirad también lo que aquí veis, Catedral de Pisenza, sección central izquierda del arco, nombrado la Puerta del Zodíaco, ya se llama así, o sea que más descarado no se puede ser. El pórtico de la Catedral de Piacenza, obra del maestro Niccolò, datada entre los años 1122 hasta 1150, encontramos en la nave central de la basílica una representación de los gremios de artes y trabajos que financiaron la construcción de la catedral. La Puerta del Zodíaco, colosal obra donde se puede apreciar la simbología astronómica del arco real. Bueno, tenían vista también esta gente, ¿no? ¿Cómo lo permitían esto? Dentro de las herramientas técnicas y artesanales de la antigua masonería operativa, vemos que el arco real es el ingreso del Sol en Cáncer, donde alcanza la mayor declinación de su viaje a través del zodíaco. El simbolismo masónico reverencia al Sol como dador de la vida y la luz, a la humanidad y al mundo, por ello su lugar adecuado en ese punto. ¿Os dais cuenta la referencia al Sol? ¿No es lo mismo que todas las culturas paganas? Es la adoración al Sol, que, claro, por supuesto, además, va disimulada por la adoración a Lucifer, en verdad. En punto elevado de Cáncer, 0 grados, representa simbólicamente la puerta de la vida de los reinos etéreos en el mundo material. Como opuesto posee a Capricornio, 0 grados. Este punto refleja simbólicamente la puerta de entrada desde el reino físico al etérico, el proceso de la muerte, y por tanto es adecuado para la construcción de los monumentos fúnebres. O sea, que en el fondo es la simbología entre la vida y la muerte, el paso de los vivos a los muertos. ¿Y qué es esto? Un pórtico, que es, por tanto, puerta de entrada. Por tanto, ¿qué es? Una puerta, ¿qué? Dimensional, donde es más fácil que las cuestiones satánicas se reproduzcan. Y todo esto está no solo en las logias masónicas, está en los templos católicos. ¿Entendéis por qué suelen suceder cosas, fenómenos tan extraños como vírgenes llorando y imágenes sangrando y cosas así? Pues porque en definitiva todo está construido como puerta dimensional para que las manifestaciones satánicas tengan su entrada. Debemos tener en consideración dentro de la masonería de arco real la presencia, y atención a esto, de las 12 tribus de Israel y su relación astrológica. Por tanto, aquí se nos está juntando otro factor que también parecía ajeno a todo esto. Aquí tenéis la relación en estos dibujos entre las 12 tribus de Israel, el zodíaco y ¿qué más? La cábala. Pues, ¿sabéis? Los judíos que están mirando esta conferencia y los que la vayan a mirar posteriormente, si Dios quiere, tendrán que empezar a darse cuenta que la cábala está mezclada con el zodíaco también, y que el zodíaco, ¿qué es? ¿Cuestión divina? No, es cuestión satánica. ¿Y por qué reafirmo que es cuestión satánica? Pues esperad a ver el final de la conferencia y veréis qué alusiones da Dios a todo esto. A pesar de todo, quiero que os deis cuenta también aquí cómo se utilizan los distintos símbolos del zodíaco y los símbolos de las 12 tribus de Israel que ellos ponen con las letras del alfabeto hebreo, que además tienen connotaciones cabalísticas. ¿Por qué creéis acaso que la masonería habla tanto en algunos de sus grados con simbología referente al Templo de Jerusalén? ¿Por qué sí? No, porque sencillamente todo está basado en lo mismo y por detrás, arriba de todo, hay lo mismo. ¿Quién mueve este tipo de masonería? ¿Quién mueve ese catolicismo desde sus inicios? Y parece que nada tiene que ver una cosa con otra. ¿Estáis enlazando cabos? Están los que no he citado en esta poca frase que he hecho, de esos 3 que hemos venido mencionando últimamente. ¿La Iglesia Católica es católica y romana? ¿O en verdad se debería definir de otro modo muy distinto? Y no como romana, sino perteneciente
algo muy distinto. En fin, ya hablaremos con más detalle de todo esto cuando tratemos el tema también de los judíos. La anterior tabla nos muestra cómo la cábala tiene dos fases, el estudio y la vivencia. Por ello se debe conocer el alfabeto hebreo, que tiene 22 letras, 3 letras madres, 7 letras dobles y 12 letras simples. Cada letra posee un valor numérico, simbólico primario, simbólico general y filosófico. Están también las letras finales, las que por utilizarse al final de una palabra tienen un valor numérico distinto al que poseen originalmente. Claro, esto para cualquiera de nosotros nos suena chino, ¿verdad? Pero para ellos se dedican años al estudio de todo esto. Es cuando se pueden dar mensajes cifrados y después terminan siendo ataques a distintos lugares que coinciden con ciertas fechas. Y no solo esto, sino además con cuestiones que pasan astronómicamente, no solo numerológicamente en la Tierra. De esto no somos conscientes. Todo esto va vinculado, astronomía, vinculada no solo al estudio de los astros, sino a la astrología. A tomar decisiones dependiendo de los astros, que son los que mandan sobre nuestras vidas y sobre este mundo, con un centro que es el Sol, que es el emblema del que lo dirige todo, al cual se adora y que evidentemente es Satanás. Luego aquí nos da las descripciones de estos tipos de letras relacionadas unas con los elementos, la dualidad cósmica y humana, y otras, las 12 letras simples, con las constelaciones del zodíaco. Pues todo esto es también cábala. Y hay judíos ortodoxos que quieren seguir a Dios y no se están dando cuenta que lo que están haciendo es adoración demoníaca. Están totalmente engañados. O sea que muy sinceros deberán ser para abrir los ojos y darse cuenta de esto y hacer un cambio también. Por lo anteriormente expuesto, comprobamos cómo el nombre de IHVH, ya sabéis, son las iniciales para decir Yahvé, o Yed-He-Vau-He, se corresponde con Virgo, Aries, Tauro, Aries. Mirad cómo relacionan el nombre de Dios con constelaciones, con signos del zodíaco. Y el número sagrado de los hebreos es el 10, el principio y el final, es un ciclo. Esto es interesante también, porque nosotros hablamos muchas veces sobre la importancia de los números en la Biblia, y no va equivocado, el 10 es esto, es un número sagrado, que además, bueno, aquí no nos lo dicen, pero el 1 es la unidad, que es Dios. Hay algo más, el 0 y etcétera, etcétera, pero ahora no vamos a entrar en detalles de todo esto. Pero es principio y final, y esto tengámoslo presente, porque sabiendo esto vamos a poder discernir muchas otras cosas. Estas correspondencias demuestran hasta qué punto la liturgia masónica constituye la obra del cosmos, conduciéndonos así al establecimiento de una relación entre las virtudes cardinales y los 4 puntos del ciclo temporal del año. Todo es astrología. Astronomía se puede mezclar, pero básicamente astrología. Aquí tenéis también el dibujo que antes hemos visto con algo más de explicación. Una vez que disponemos de este conocimiento básico, podemos comprender el porqué de la ubicación de los signos zodiacales en el mapa celeste de la bóveda de un templo masónico. Cuando vosotros entráis por la izquierda, la bóveda, hasta si estáis mirando hacia el frente, es tal como veis aquí dispuestas las constelaciones. Todo esto no se hace porque sí, ya lo estáis viendo, no es porque haga bonito. Tras este viaje simbólico, vemos cómo todas las escuelas esotéricas, a través de los tiempos, giran en torno al símbolo de la estructura del código cósmico. Los antiguos egipcios consideraron a las observaciones astronómicas como algo de suma importancia desde el comienzo de su civilización, debido a la necesidad de tener un calendario preciso en una región donde la vida dependía de los ciclos de inundación anuales del río Nilo, y donde la capacidad de planificación en la agricultura era un requerimiento imprescindible. Sabido es la relevante importancia que el esoterismo tuvo para la civilización egipcia, al igual que sus estudios astrológicos. Evidentemente, todo lo que ellos tenían hacía referencia al culto
de adoración. ¿A quién? ¿A Dios? No. A lo que ya hemos visto en tantas conferencias. Y que además no fue un invento egipcio, recordemos esto, no todo fue un invento egipcio. Todo esto provino, emanó de algo anterior a ellos. Y todo nos lleva a la Torre de Babel, después del diluvio. Sigamos, aquí tenéis el zodíaco de Dendera. Los egipcios también utilizaban zodíaco. Aquí hay una parte de este escrito que voy a leeros porque nos lo vamos a guardar para cuando hablemos de la fecha del retorno de Cristo. Pero quiero que lo leáis ahora para que algo ya os vaya quedando en la mente. Debemos señalar que entre los manuscritos del Mar Muerto que fueron encontrados en Qumran, se encontraba el manuscrito de Qumran 4Q318, calendario que contiene predicciones basadas en ciertos aspectos de la posición relativa de la Luna, pudiéndose emplear para ubicar la posición de la Luna en el zodíaco para una fecha determinada en el calendario hebreo. Este calendario está muy relacionado con los calendarios zodiacales greco-babilónicos y ligado a una tradición de sistemas de calendario desarrollados en Grecia y en el Egipto tolemaico. Por tanto, nos está hablando de que hay la Luna, algo tiene que ver, una cuestión zodiacal, pero que todo esto tiene una relación de calendario. Bueno, yo os lo dejo aquí, no voy a entrar en detalles, pero os iré dando pistas para cuando presentemos ese tema, que es tan esencial, vayáis captando el por qué todo lo que vamos a presentar como argumentación, y es mucha argumentación, va a sorprender a más de una persona. Pero no despreciéis lo que en este párrafo se está diciendo. Guardadoslo en la memoria. Sobre todo pensad también en la Luna. Seguiremos más adelante. La astrología tal y como la conocemos hoy día se considera por estudiosos que nace en Mesopotamia, antes del año 3000 a.C., teniendo como base testimonios los que se refieren a la biblioteca del rey asirio Asurbanipal, del 668 al 625 a.C., quien poseyó manuscritos de astrología de procedencia egipcia. En Babilonia se establecieron las correspondencias entre los astros y sus efectos sobre las personas, las reglas para la preparación de horóscopos. Así vemos que el primer horóscopo data del año 407 a.C. El zodíaco, dividido en 12 constelaciones, surgió durante el reinado de Nabucodonosor II, siglo VI a.C., vinculado con las 12 lunaciones anuales. De Egipto la astrología fluye hacia Grecia y Roma, donde tuvo gran aceptación y surgen los arquetipos divinos aplicados a los planetas, Marte, Saturno, etc. Para pensadores griegos como Aristóteles y Platón, la astronomía servía para determinar dónde se encontraban los astros y la astrología para ver sus efectos sobre el hombre, llegando a la armonía de las esferas. Ya veis que son conceptos totalmente esotéricos. Una cosa es estudiar los astros y otra es cómo afecta esto al ser humano. Ya veis que nos habla aquí de unas fechas y que los que ya sabemos y hemos hablado tantas veces sobre Daniel el profeta, recordamos que Daniel, presentamos una conferencia, la número 6, donde hablábamos del capítulo 2 de Daniel, ¿verdad? Y que hubo unos sabios, unos magos, unos astrólogos, que eran los que tenían que dar al rey qué había soñado, le tenían que decir qué había soñado porque él no se acordaba, y qué significaba ese sueño. De esa época ya habían también el qué. Pues lo de siempre, los horóscopos. No ha cambiado nada, lo mismo de antaño sigue estando ahora, solo que van cambiando ciertas formas. Aquí tenéis una imagen donde se muestra precisamente los manuscritos que aparecen en las tabletas, mejor dicho, las tabletas cuneiformes en el Museo Británico. Este documento con texto cuneiforme, que veis también aquí, es un tratado neobabilónico de astronomía hecho en el siglo V a.C. Contiene las listas de las constelaciones principales y intown estrellas fijas a los babilonios, los tiempos de sus salidas helíacas y configuraciones.
Mirad si ellos en esa época ya estaban interesados en todo esto. ¿Por qué creéis que hacían esto? ¿Porque les gustaba y veían que era algo muy positivo? Algo deberían notar ellos, ¿no?, para que hiciesen esto y fuese tan arraigado en esas culturas. Bueno, ya iremos viendo más cosas al respecto. Muchos grandes hombres han realizado valiosas aportaciones a la astrología, basándose en los estudios de Hiparco, siglo II a.C., quien descubrió la precisión de los equinoccios y catalogó más de 1000 estrellas. Ptolomeo escribió la primera enciclopedia de astrología, el Tetrabiblos, siglo II después de Cristo. De esto hicimos algo de mención también en una de las primeras conferencias. Otros, en cambio, la han combatido. San Agustín, quien estudió astrología en su juventud, termina siendo su principal enemigo. En 1550 el Papa Sixto V redacta una bula particular contra los astrólogos. Atención, porque aquí vemos algo interesante, ¿eh? Un papa redacta una bula contra los astrólogos. El Concilio Tridentino, ya veis, de 1545 a 1563, en su índice Libros Prohibidos, condena la astrología. En 1582, la bula Inter Gravísimas de Gregorio XIII, por la que reforma el calendario estableciéndose el calendario gregoriano. En 1586, la bula Coeli Terrae Creador de Urbano VIII, por la que se condena oficialmente la astrología. En 1631 se condena la astrología judiciaria por herética, pero autoriza su uso para navegación, agricultura y medicina en el derecho canónico. Luego, en el Códice 1.18 se condena la astrología. Mirad qué extraño. ¿Cómo puede ser que haya, a partir de una cierta fecha, algún papa que empieza a decir de que todo esto es condenable? Pero curiosamente no se hace nada para quitar todos los signos zodiacales que ya están puestos, y como están constituidas sus iglesias y catedrales, que es exactamente más de lo mismo. ¿Cómo puede ser esto? ¿No se les ocurrió dar unos golpecitos y romper los signos zodiacales? No se... claro, dices, bueno, tirar un arco de punto medio de ese tipo, de punto real, claro, que hubiese sido un desastre, ¿no? Porque cae todo el edificio prácticamente, una gran parte. ¿Solo por esto? ¿No tocaron absolutamente nada? ¿Solo se remitieron a hacer bulas contrarias a esto? ¿No es extraño todo esto? La lista de ataques contra la astrología y la astronomía es muy extensa. Solo debería concluirse este triste punto recordando dos hechos. El 17 de febrero de 1600, en Campo dei Fiori, Roma, fue condenado por herejía por la Inquisición romana y quemado en la hoguera Giordano Bruno, miembro de la Orden de los Dominicos. De él su famosa frase dicha a sus jueces: «Tembláis más vosotros al anunciar esta sentencia que yo al recibirla». ¿Por qué? ¿Por qué pronunció esta frase? ¿Porque le tenían miedo? ¿Porque hacían algo malo y ellos lo sabían? ¿O porque en el fondo se participaba de lo mismo y alguien tenía que pagar el pato? El otro hecho ocurre cuando la Inquisición romana, pretendiendo mantener el poder de la jerarquía católica el 9 de abril de 1633, inicia el proceso contra Galileo Galilei, dictando su condena el 21 de junio, de él su famosa frase, «Epur si mueve», y sin embargo se mueve. Ya sabéis, si el Sol gira alrededor de la Tierra o al revés, ¿no? Masónicamente hablando, se puede afirmar que la masonería está presente dentro, astronomía, y en el corazón de sus principales estudiosos, como si nos invitasen a mirar el firmamento, para que distingamos en este la presencia del gran arquitecto del universo. Es curioso, ¿eh? Para ellos todo tiene que llevar al gran arquitecto del universo, pero que en el fondo, ¿con quién se centra todo esto? Con el astro rey, el Sol. No en verdad al creador de todo esto. Por tanto, es culto a Satanás. Aquí tenéis distintas constelaciones que van saliendo aquí, y nos explica: investigando vemos como el 13 de junio de 2002 se descubre la estrella más relevante de esta constelación, Amu Arae, también conocida como HD 160691,
Estrella subgigante amarillo-naranja tipo G, similar a nuestro Sol. Como colofón se han descubierto 4 planetas extrasolares orbitando a Arae, incluyendo uno que se cree podría ser el primer planeta rocoso descubierto alrededor de una estrella de secuencia principal, lo cual, masónicamente hablando, sería una clara alusión a los 4 elementales educándonos referente a que nada es casual, todo es causal, pues responde a un orden cósmico. Mirad cómo enlazan una cosa con otra, pero dicen una frase interesante: no hay casualidad, todo es causal. ¿Es mentira esto acaso? No, es verdad. Mirad cómo una vez más se mezcla la verdad con la mentira. Siempre igual, Satanás plagia lo que es para sencillamente darle su toque personal y desviarlo todo totalmente. Sigamos avanzando y llegamos a este punto. La importancia de esta constelación es que todas las dependientes de la Gran Logia de España ubicadas en Islas Canarias se encuentran influenciadas por ella al estar comprendidas en sus límites, debiéndose de tener en consideración en el trazado de la bóveda celeste de sus templos. Mirad si lo tienen bien estudiado. Si están en esa zona, las bóvedas celestes que allí se pinten en esos templos masónicos tienen que estar totalmente en disposición con esta constelación. Claro, y nosotros vemos un templo masónico, si vemos alguno, y no nos percatamos de estos detallitos, pero todo es importante porque nos está diciendo que es culto satánico. La constelación Can Mayor. Una misteriosa sabiduría ha rodeado esta estrella desde la antigüedad a través de múltiples civilizaciones. Sirio, la estrella perro debido al movimiento diurno, parece seguir en el cielo en su recorrido a Orión, el gran cazador. Sirius, dentro de las enseñanzas esotéricas de todos los tiempos, posee un estatus especial por su simbolismo oculto, también conocido bajo el nombre de Sotis, estrella de referencia del calendario sotíaco, calendario solar egipcio. Ya estáis viendo cómo ahora empieza aquí a mezclarse Orión en todo esto. Y Orión ya os suena, ¿verdad? Dedicamos toda una conferencia al tema de Orión. Pero ahora vais a ver más cosa aún. Ubicada en el hemisferio austral, posee como colindantes a las constelaciones Conoceros, Lepus, Columba y Puppis, siendo visible en latitudes entre más 60 grados y menos 90 grados, mejor visibilidad en febrero. Dentro de los límites establecidos por la UAI para la constelación Can Mayor se encuentran Perú, Chile y Bolivia. Por tanto, si se hacen logias masónicas allí, tienen que ir encaradas de este modo. Si el calor de nuestro Sol mantiene vivo el mundo físico, Sirius conserva vivo el mundo espiritual. Mirad cómo nos está centrando ya en un lugar del universo, como el centro del mundo espiritual. Ahí lo conserva vivo. Es la luz verdadera que brilla en el oriente. Considerado el hogar de los grandes maestros de la humanidad. Por ello, el vínculo simbólico entre Sirius y el conocimiento oculto presente en la historia, que ha viajado sin problemas a través de los siglos. Mirad cómo lo encara a que los grandes maestros de la humanidad tienen que ver con todo esto. ¿Qué está diciéndonos? Que están allí. Es fuerte esto, Masónicamente hablando, vemos como William Hutchinson, venerable maestro durante 3 mandatos en 1770 en la logia número 406 del condado de Durham, en Inglaterra, y fundador de la logia número 461, quien fuese considerado como padre del simbolismo masónico, nos enseña respecto a Sirius, conocida también como la estrella ardiente, la estrella de 5 puntas, o la estrella flamígera. Os suena todo esto, ¿verdad? Lo siguiente en su obra de espíritu, el espíritu de la masonería, de 1775. Es el primer objeto y más exaltado que exige nuestra atención en la logia. De la misma manera en que su luz se abrió camino en la Gran Pirámide, durante las antiguas iniciaciones, sigue estando simbólicamente presente en las logias masónicas. Por tanto, lo importante de aquí, ¿qué es? La estrella de 5 puntas.
esa que nos han colado también en el independentismo catalán, ¿eh? Pero que bueno, que aparece en tantos países, y ya que estuvimos hablando de ello en la primera de las conferencias, corría el año 2006. Pero mirad una vez más que aquí lo importante es la estrella de 5 puntas. ¿Y a quién vimos que simbolizaba la estrella de 5 puntas? ¿Lo recordáis? A la Virgen María. Y la Virgen María utiliza el mismo símbolo que ¿quién? Que Satanás. Bueno, no la Virgen María auténtica, por supuesto, porque está muerta, enterrada y esperando el regreso de Cristo, como cualquier muerto. Pero inconscientes, no son conscientes de que están esperando el regreso de Cristo. Su memoria es puesta en olvido, dice la Biblia, de cualquier muerto. Por tanto, mirad qué vinculaciones hay detrás de todo esto. Sigue diciéndonos, la estrella flamígera o Sirius es una síntesis completa y perfecta, un solo símbolo capaz de resumir la esencia de la masonería misma, punto donde se concentra toda la energía del templo masónico, pues en su centro gravita, ¿qué letra? La letra G. Como símbolo de la divinidad, de la omnipresencia del Creador, está en todas partes, pues es quien todo lo ve. Entonces esta G no se refiere al Dios creador cristiano de la Biblia, sino a Satanás usurpando el trono de Dios, o así pretendiéndolo, en el centro de esta estrella de 5 puntas. Sirius es, por lo tanto, el lugar sagrado, al que todos los masones deben ascender como fuente del poder divino y el destino de las personas divinas, concepto representado también en el arte pictórico y escultórico masónico. Por tanto, la Iglesia Católica está utilizando los símbolos mismos que están aludiendo a la Virgen María, que en el fondo es la simbología de ser Dios, pero que es Satanás. Por tanto, tengamos presente todo esto de un modo muy claro. La constelación de Orión posee como constelaciones colindantes a Géminis, Taurus, Eridanus, Lepus, Manoceros. Situada en el ecuador de la esfera celeste, es visible en latitudes entre más 85 grados y menos 75 grados. Debemos agregar que la nebulosa de Orión, también conocida como M42, es una nebulosa difusa, situada al sur del cinturón de Orión, descubierta a finales de 1610 por Nicolas Claude Fabry de Peiresc, en 1611 por el astrónomo jesuita Johann Baptist Cisatus de Lucerna, quien la comparó a un cometa que había observado en el año 1618. Mirad una vez más cómo los jesuitas siguen explorando el espacio, ¿eh? Recordemos el tema del Lucifer, no del diablo en sí, sino de ese telescopio con esas piezas. En fin, casi nada, ¿no? Ellos están allí por algo, y ya veis en qué se estaban centrando además. En Orión. El primer dibujo conocido de la nebulosa de Orión fue creado por Giovanni Battista Odierna. Christian Huygens en 1656 se le acreditó este redescubrimiento. Dentro de los límites establecidos por la UAI para la constelación de Orión se encuentran México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Islas Galápagos, Isla Fernandina, Isla Tortuga, Islas Guifaux, Isla Baltra, Isla Bartolomé, Isla Genovesa, Isla Marchena, Isla Pinta, Isla Wolf y Isla Darwin. Por tanto, si en algún momento alguien erige una logia allí o las que hay, tienen que ir encaradas hacia la constelación de Orión. Cada logia, donde le ubique su sitio geofísico de la Tierra, tiene que ir encarada a la parte celeste. Recordemos la famosa frase de la masonería, del mundo esotérico: tal como es arriba, es abajo. ¿Vale? ¿Por qué creéis que esto es así? ¿Por qué creéis que Satanás quiere el tercer templo de Jerusalén y quiere instaurar su trono allí? Porque será el reflejo de donde no ha podido estar en el cielo. ¿Entendéis todo por qué lo hace Satanás? Su obsesión. Y luego querrá eliminar la nueva Jerusalén porque allí quiere él poner su trono. Usurpar definitivamente todo lo de Dios, que vendrá de Orión.
En este punto debemos decir que muchos son los estudios realizados, desde que en 1993 Robert Bauval y Adrian Gilbert publicaron El misterio de Orión, como los realizados por Collins, quien descubrió un grupo de estrellas en la constelación de Cygnus que encajaban exactamente con la perfección del modelo matemático egipcio. Y aquí veis la ilustración que ya lo estuvimos mostrando también en el tema de Orión, ¿no? De cómo el alineamiento de las tres pirámides egipcias se corresponde con las estrellas del cinturón de Orión. Sabido es que la francmasonería brinda respuestas a grandes misterios, y la ciencia en diversos momentos los corrobora. De esa manera vemos que en la pequeña aldea de Deir el-Medineh, el lugar de la verdad, poblado egipcio fundado por Tutmosis I de la dinastía 18 y situado en la orilla occidental del Nilo al sur del Cairo, vivieron los miembros de una cofradía de artesanos egipcios, conocidos como los artesanos del faraón, quienes durante casi 5 siglos fueron los artífices de las moradas de la eternidad. Esta fue la única ciudad de artesanos que se habitó durante un periodo de 450 años continuos, desde comienzos de la dinastía 18 a finales de la 20. Mirad si eran importantes esta gente por lo que ellos hacían, todo lo que ellos representaban. Vemos como dentro de los límites establecidos por la UAI, para la constelación Botes, el Pastor, una de las constelaciones listadas por Ptolomeo, se encuentran las pirámides de Giza, de Jafra y de Menkaura, además de Deir el-Medien. La antigüedad de esta constelación queda testimoniada por el gran número de estrellas que tienen nombre propio. La Beta es Nekbar, el guardián de los bueyes, la Gamma es Seginus o Aris, el guardián del norte, la Epsilon es Izar, el cinturón, o Mirak, el delantal, la Eta es Murfrit y la Mi es Alcalurops, el refugio de los pastores. Bien, de estas simbologías también podríamos hablar, porque tienen su importancia, pero bien, nosotros vamos a seguir. Según antiguos textos de los escribas, este gremio le daban a la muerte un especial significado, pudiéndose apreciar en «Levántate a la vida y camina, tú no estás muerto». Tras ella muere cada día Ra, el sol, para renacer de nuevo por el este en la aurora del día siguiente, tras su viaje nocturno en la barca de los millones de años. Aprendemos cómo vivía y moría el egipcio, en la certeza de que muerte y vida no eran sino una imagen más de la inexorable ley de los ciclos que rige todo lo manifestado. Por último, en este punto diremos que en la meseta de Bandiagara, en Mali, África Occidental, existe un grupo étnico, al igual que los egipcios, es conocedora del sistema estelar binario de Sirio. Hablamos de los Dogon, dedicados ante todo a la agricultura, además de ser excelentes herreros y escultores de madera. Sus iniciados poseen un conocimiento astronómico que de ninguna forma pudieron haberlo obtenido por sí mismos, pero que es transmitido oralmente de generación en generación. La sabiduría secreta de este pueblo contiene datos precisos y detallados sobre el sistema solar, pudiendo citar como ejemplo al planeta Júpiter, le llaman Danatolo. Describen una estrella a la que denominan Emmeya, el sol de las mujeres, que cada 50 años, débase puntualizar que la astronomía moderna no descubrió que Sirio es un sistema triple hasta el 1995. O sea, realiza su órbita alrededor del Sirio A, al que denominan Sigu Tolo, cada 50 años. ¿Por qué cada 50 años tiene esta importancia también astronómicamente? En la Biblia hay algo que se conoce como los jubileos. Cada 49 años llegaba al 50. ¿Y qué sucedía en el año 50? Había una orden divina de que todo el que se había vendido a su prójimo porque su producción no había ido bien, se vendía a él, se le vendía a su tierra para poder seguir viviendo, subsistiendo. Y claro, perdían su libertad, perdían sus propiedades, pero Dios siempre restablecía todo otra vez en ese año 50. Cuando debía ser una gran fiesta, ese jubileo era un júbilo, de ahí la palabra jubileo. Celebraban que todo se devolvía y nadie se quedaba con lo del otro y la gente volvía a ser libre. Dios volvía a poner las cosas en su sitio para que ninguno de las tribus de Israel perdiera las propiedades que Dios les había dado al entrar a la tierra prometida, y así siempre hubiese esa permanencia.
pero curiosamente igual de 50 años. Dios parece ser que cuando se mueve también utiliza los asuntos astronómicos, ¿verdad? Dios tiene un reloj enorme, y ese reloj enorme está, ¿dónde? ¿En los astros? Es curioso, ¿eh? ¿O será una casualidad? Agregando que este pueblo, dentro de su ancestral cultura, posee una ceremonia que se pierde en la noche del inicio de los tiempos, la ceremonia Sigi, danza de la vida, celebrada cada 50 años, mirad, es la danza de la vida, curiosamente, y donde, provistos de grandes máscaras de madera, inician una danza cuya representación significa la renovación del mundo, donde es representada la trayectoria de Sirio y su sistema estelar. La renovación del mundo, justo lo que sucedía en los jubileos, era una renovación, todo volvía a estar bien. ¿Cómo lo sabían esta gente de estas tribus? Si no tenían ni el más mínimo telescopio. ¿De dónde les provenía a ellos todo esto? Una tradición que parece ser que se les da oralmente de generación en generación. ¿Alguien les dio este conocimiento? Pues bien, ellos aún lo reflejan. Y luego pensamos que son tercermundistas, ¿no? Porque están allí y tal. Y la ciencia, hasta hace unos años, no ha empezado a descubrir ciertas cosas que ellos ya decían. Señal de que antiguamente, verdaderamente, el hombre conocía todos estos movimientos astronómicos, pero que además a alguien le interesaba meter cuña en esto para desviar cosas que están en un reloj astronómico del universo y aplicarlo a cuestiones que desvían totalmente de Dios. Y Satanás, una vez más, se apropiaba de lo que estaba sucediendo en la astronomía y lo pasaba ¿a qué? A astrología. Cómo esto afectaba a los hombres. Siempre Satanás hace las cosas porque conoce muchas cosas de lo que Dios ha hecho. Si es la mente más brillante del universo y no sabemos el tiempo que estuvo al lado de Dios, ¿cómo no iba a saber ciertas cosas que ha podido transmitir a los seres humanos? Para luego desviarlo todo hacia su terreno y a su adoración. Mirad esto, también es curioso. El huevo del mundo, Dogon. En los diagramas número 1, tal y como representado por los dogones. A la derecha, número 2, interpretación moderna que lo convierte en un preciso diagrama orbital, que le da respuestas a la ciencia actual. Marcel Griol, antropólogo, etnólogo y profesor, conocido por sus estudios sobre el pueblo Dogón de África Occidental, en 1931 visitó por primera vez a esta tribu, descubriendo sus tradiciones más sagradas y secretas. Y veis cómo esta piedra, que tiene esta forma como de huevo, en estos diagramas se van representando, pues ya veis, sobre todo en el de la derecha, Sirio A y Sirio B, y la órbita, la circunferencia, bueno, la parte externa de esta piedra, esta forma huevada, es precisamente la elíptica que forma la órbita. Los Dogon poseen 4 cultos principales: el culto Wajem, relacionado con los ancestros, encabezado por el Jin Navana; el culto Leve, encabezado por el Ogon, asociado con el ciclo agrícola; el culto Bino, totémico, dirigido por el Binukedine; y el culto de la sociedad Ava, encabezado por el Olubaru. ¿Os suena de algo esto? ¿Olubaru? No suena nada. Estos 4 cultos se encuentran integrados en un solo sistema religioso. ¿No os recuerda ninguna otra palabra? ¿Olubaru? ¿Ouroboro? Lo estuvimos presentando en las conferencias. ¿Recordáis esa serpiente que se muerde la cola? ¿O ese dragón que se muerde la cola como si fuese un círculo de eternidad que nunca se termina? Masónicamente hablando, débase decir que el Uroboros, también Ouroboros, la serpiente del infinito, simbología conocida en Egipto desde 1600 a.C., con independencia de Mesoamérica, en la mitología nórdica y relacionado con el mito solar de Sísifo y Helio, significando la renovación cíclica de la vida perpetua. En el año 46 a.C., Julio César terminó con el calendario lunar e instituyó el uso del calendario juliano,
El calendario gregoriano, usado en la actualidad internacionalmente, tuvo su origen en el mundo occidental. La bula papal Inter Gravísimas del 24 de febrero de 1582 del Papa número 226, Gregorio XIII, promulgó el uso de este. Recuerdo de esa fecha quedaron las monedas que fueron acuñadas para celebrar la institución del calendario gregoriano en octubre de 1582 por el Vaticano. Y mirad bien esta moneda acuñada que veis aquí por su cara y por su anverso y reverso. Moneda acuñada por el Vaticano en octubre de 1582. Resulta interesante ver la presencia en la misma de simbología llamada pagana como el Ouroboros, entre otros, y contra las cuales tantas veces se han pronunciado. ¿Cómo puede ser que se pronuncien contra algo que ellos han puesto? ¿No veis el Ouroboros? Si en la de la izquierda no lo veis bastante claro, mirad en la de la derecha. Es esa circunferencia que una parte entra en otra y así no tiene nunca fin. ¿Condenan algo y además lo siguen poniendo? ¿Esto qué es? Pues es un juego de hacer ver lo que no son. Como está haciendo el Papa con la guerra en Siria y el general de la Orden de los Jesuitas diciendo ¿quién le da orden a Estados Unidos para hacer esto y a Francia? Son ellos. Y siempre hacen ver lo que no son. Si no os lo creéis, mirad todas las conferencias anteriores, creo que ha quedado más que demostrado, y por la profecía bíblica también. Pero mirad además, como en esta medalla donde aparece Gregorio XIII, en su reverso, ¿qué vemos? Una cabeza de cabra, ¿no? Esos cuernos de macho cabrío, que también vimos ¿dónde? ¿Hacemos un poco de memoria? En la Capilla Sixtina. En la Capilla Sixtina del Vaticano, donde hay esos famosos frescos del cuadro de la creación de Miguel Ángel y demás. Y allí vimos cómo hay varias cabezas de este modo puestas en ese techo. ¿Cómo puede ser que utilicen las simbologías satánicas y vayan diciendo que no, la astrología queda totalmente fuera de nuestro ámbito, prohibido, una bula al respecto? Para estos hechos, ¿qué respuestas podrían brindar aquellos que han prohibido la astrología y la astronomía, pero que las emplean? ¿Porque las emplean o no las emplean? Afortunadamente vemos como desde los egipcios, el pueblo Dogón y por encima de las prohibiciones, hombres de ciencia y visionarios como el abad Nicolás Luis de Lequel, siguieron sus investigaciones empleando nombres indiscutiblemente relacionados con el oficio de los maestros canteros o francmasones. ¿Desearía usted, sabio abad, dejar la impronta de su búsqueda? Nunca lo sabremos, pero sí podemos asegurar, vio la luz de Jerusalén celestial, dicen ellos. Conclusión. Un templo depende de la simetría, principio que deberá ser observado escrupulosamente por sus constructores. La proporción es la correspondencia entre las medidas de los miembros de una obra completa del todo y una norma. En diversos documentos que tratan el origen de la arquitectura, se encuentra información referente a que todos los grandes edificios construidos con connotación religiosa o no, estuvo presente la obra de aquellos artesanos iniciados, se basaban en patrones geométricos derivados de las constelaciones. La ciencia también lo afirma. Aunque se les tildase de paganos, los maestros canteros o francmasones fueron contratados en casi todo el mundo para construir las abadías y las catedrales cristianas, las cuales poseen grabadas nuestras imborrables marcas y símbolos. ¿Y el clero no se daba cuenta de esto acaso? Siempre disimulando, cuando ellos mismos apoyaban todo esto. Por tanto, ¿qué apoyaban? Satanismo. El artículo sigue y termina aquí. ¿Cuánto rato llevamos de conferencia? ¿Una hora? Y 15 minutos. Avanzaremos un poco más, si os parece. Astrología en el Vaticano. Pues sí, astrología en el Vaticano, tal como suena. Mirad qué hemos extraído de esta página. Vista de la Plaza del Vaticano, también conocida como la Plaza de San Pedro. El Palacio Papal está en el destro. La rueda solar, borde con 8 rayos, símbolo de Istar, es inmediatamente visible. Esto lo mostramos también en la ampliación de la conferencia número 1, no sé si era la conferencia número 11 o número 12.
si os dais cuenta, donde hay en la mitad de esta circunferencia, que es la plaza de San Pedro, hay el obelisco, alrededor emanan esos 8 rayos, lo veis, ¿no?, hacia las columnas que hay en los laterales, y hacia el mismo Vaticano, hacia San Pedro, ¿no? Mira con más atención en el centro de la rueda. Lo que se ve es un obelisco egipcio, original, enviado desde Heliópolis a Roma por el emperador romano Calígula. El obelisco es obviamente un símbolo fálico, pero también se utiliza en la adoración del sol. La palabra obelisco significa literalmente árbol de Baal, o órgano reproductor de Baal. La fuente: Símbolos masónicos y ocultismo ilustrado, por la doctora Kathy Barnes. No es un invento, y realmente es así. Obelisco proviene de las palabras que veis aquí. Era el órgano reproductor de Baal. ¿Y Baal a quién representaba? A Satanás. ¿Y contra quién dijo Dios en el Antiguo Testamento que debían ir precisamente el pueblo hebreo y que no se deberían juntar y hacer esas adoraciones de esos palos, de esos árboles, de esos obeliscos de Baal? Pues lo prohibió porque era todo lo que hacían las naciones paganas, y eso mismo se puso precisamente en el centro del Vaticano. Aquí vamos a ver otra toma donde nos dice: nótese la gran rueda alrededor del obelisco de 8 rayos solares, y a nivel interno hay otro círculo más pequeño, ya lo veis, ¿no? 4 haces de luz. ¿Os dais cuenta que emanan del obelisco primero 4 rayos que se paran en un círculo y luego emanan los otros 8 rayos, ¿no?, como la bandera británica? Pues bien, 4 haces de luz, el mismo símbolo que se encuentra en el altar en el templo de Baal de Hathor. Curioso, dedicado a Baal, y en el Vaticano, patán, lo mismo, incluso hasta las representaciones en el suelo. ¿Pero esto qué es? Levítico 26:30, versión Nácar Colunga. Destruiré vuestros excelsos, o lugares altos, abatiré vuestros altares consagrados al sol, que es para lo que servía todo esto. Amontonaré vuestros cadáveres sobre los cadáveres de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Y estas son palabras de Dios registradas en Ezequiel capítulo 6, versículo 4. También de la versión Nácar Colunga, donde dice: vuestros altares serán devastados y destrozados, ¿el qué? Vuestros cipos solares. Y haré caer vuestros muertos ante vuestros ídolos. ¿Qué son los cipos solares? Pues bien, ya sabéis, en España hay una expresión que es muy conocida a nivel vulgar de calle, que la gente no determina que es lo mismo que un obelisco. Perdóname, os lo voy a decir para que entendáis, porque si no, quizás muchos no lo entenderéis. Cipote. Cipote es una palabra un poco, ya sabéis, un poco tocada, manipulada, para decir cipo, que es lo mismo que obelisco, que es lo mismo que decir órgano sexual erecto de Baal. Eso es lo que aparece en los textos bíblicos, y es lo que tiene el Vaticano puesto allí. ¿Qué explicación le dais a todo esto? Pues no la tiene, sencillamente o adoran esto o no lo ponen, no hay otra. Todo lo demás serán historias que os pueden hacer creer, pero que verdaderamente cualquier tonto se da cuenta que no son ciertas. ¿Y qué vamos a ver en esta imagen? Bueno, no os la perdáis, ¿eh? El Papa sentado en su trono bajo un dosel con diferentes figuras ¿de qué? Del zodíaco. Se encuentra en los museos vaticanos. Esto no está en mi casa ni en casa del vecino, está en el Museo Vaticano, y es un papa por donde encima de su cabeza aparecen el ¿qué? Los signos del zodíaco. El signo de Leo se encuentra justo encima de la cabeza del papa. Durante la Edad Media, el astrólogo más grande de todos los tiempos, Nostradamus, tenía que ser muy cauteloso antes de poder exponer como resultado de la Inquisición. Sin embargo, la Iglesia posee y utiliza los conocimientos astronómicos y astrológicos. ¿Cómo puede ser? Hacían ver que perseguían eso
y ellos estaban en lo mismo. ¿Os dais cuenta en qué se basa la religión católica? ¿Os dais cuenta cómo no es cristianismo, sino que es disfrazada de cristianismo, y que comparte lo mismo que la cábala judía? ¿Os dais cuenta quién está detrás del Vaticano? ¿Quién existió antes? ¿Los judíos o el Vaticano? ¿Empezáis a captar las cosas, cómo van? ¿Empezáis a captar cómo los judíos que hicieron el sacrificio de Cristo porque lo rechazaron, que ya se basaban en todo esto, sencillamente disfrazaron una religión de cristianismo para ir contra los verdaderos cristianos y hacer exactamente el mismo tipo de adoración que hacían el mundo pagano, incluidos ellos? Pues nada, seguid pensando que esto son historias, lo tenéis delante. Meridianos en el Vaticano y Roma. Aquí tenéis, ya lo sabéis, las columnas de Bernini, etcétera, etcétera. Todo irradia desde el obelisco, es el centro. Pero mirad qué hay en ese suelo, porque claro, esto a simple vista no lo veis, pero mirad lo que ahora vais a ver aquí. ¿Qué es esto que aparece aquí? Esta página es de alguien que fue de viaje a la Plaza de San Pedro a ver el Vaticano. Dice, yo los vi por casualidad, mientras buscaba una marca que indica el centro de las columnas, el punto exacto desde el que se ven perfectamente alineadas. Esto que veis aquí en el suelo. ¿Y qué es esto que veis aquí en el suelo? Bueno, vamos a empezar de inicio para que veáis cómo va esto. El estado más pequeño del mundo alberga la iglesia más grande del mundo. Cada día miles de turistas y peregrinos pasan por la Plaza de San Pedro en el Vaticano, admirando las columnas de Bernini, el obelisco egipcio y la imponente basílica. Ante este espectáculo, pocos miran al suelo y se fijan en una fila de estrechos bloques de granito incrustados entre los adoquines que parten de la base del obelisco, continúan bajo una de las fuentes y llegan hasta las columnas. Es esto que veis aquí. Pero yo no sé si apreciáis, además de esta línea recta que veis en el suelo, este pequeño aro en el suelo, esta circunferencia. ¿Qué es esto? Aquí lo veis más ampliado. Me llamó la atención, dice el autor de este escrito, una losa circular de mármol blanco con la inscripción Ariete 21, marzo, Bilancia 23, septiembre. Traducido, Aries 21 de marzo, Libra 23 de septiembre. ¿Esto qué es? Son las fechas de los equinoccios y las constelaciones en las que se encuentra el Sol en esos momentos. Enseguida reparé en la línea, hay un total de 7 discos de mármol a lo largo de la línea de losas de granito, todas con fechas y los nombres de las constelaciones zodiacales. ¿Qué pinta todo esto aquí? ¿No es lo mismo que están haciendo las logias masónicas, pero en el suelo del Vaticano? Ya no es en la bóveda, es en el suelo que refleja, tal como es arriba, es abajo. Mirad una vez más. Astrología en el Vaticano. Nos sigue diciendo, la línea es el meridiano de la plaza y el obelisco proyecta su sombra sobre ella exactamente al mediodía solar. O sea que no está puesto porque sí, está muy bien estudiado dónde iba a ir. La sombra de la punta del obelisco alcanza cada losa en los días señalados. Los discos más cercanos y más alejados del obelisco solo tienen una fecha y una constelación, e indican los solsticios de verano e invierno respectivamente. Los otros 5 tienen 2 fechas y 2 constelaciones del zodíaco, e indican cuándo el sol entra en cada una de ellas. Fueron colocados en la plaza en 1817, siendo Papa Pío VII. ¿Cómo? O sea, habían denunciado todo lo de la astrología, bulas distintos papas, y en 1817 otro papa, ¡pam!, hace hacer todo esto allí. ¿Cómo se entiende esto? ¿A quién le interesan los equinoccios y no sé qué y no sé cuánto allí? Otro detalle para los astrónomos. En el interior de la basílica hay un monumento funerario dedicado al Papa Gregorio XIII, recordado por haber instaurado en 1582 el calendario gregoriano vigente en la actualidad, y del cual hemos visto también que ya hemos mencionado algo. Luego mirad esto, también es interesante, porque parece de película, de Indiana Jones en busca del arca perdida o algo parecido,
Ya en Madrid, investigando sobre el meridiano de San Pedro, he sabido que hay otro meridiano más antiguo en otra iglesia de Roma, Santa María de los Ángeles y los Mártires. Esta iglesia ocupa el espacio de lo que originalmente fue el Frigidarium de las termas de Diocleciano, adaptado según proyecto de Miguel Ángel de 1564. El meridiano fue un encargo del Papa Clemente XI a Francesco Bianchini en 1702, con el triple propósito de comprobar la precisión del calendario gregoriano, predecir con exactitud la fecha de la Semana Santa. Luego deberemos pensar, ¿se corresponde la fecha de la Semana Santa católica con lo que sucedió en los tiempos de Jesús? ¿O corresponde a alguna otra cuestión? Sigamos. Y dotar a Roma de un meridiano como el que había construido Cassini en la Catedral de Bolonia. Para marcar el mediodía se hace pasar la luz del sol por un pequeño orificio practicado en la pared sur del templo. Hay otros agujeros en el techo mediante los que es posible observar el paso de algunas estrellas brillantes por el meridiano como Polaris, Sirius y Arcturus. Pero como no sabía todo esto, pasé cerca de la iglesia sin llegar a entrar. Otra vez será, dice él. Y aquí tenéis el meridiano de la iglesia de Santa María de los Ángeles y los Mártires por Bianchini, sacado de una imagen de Wikipedia. Cómo entra por el sur, a través de un rayito en la pared, de un agujerito en la pared, se refleje allí, y así se empiezan a calcular todas estas cosas. Interesante, ¿eh? No recuerdo la película de Indiana Jones, cuando entra en esa pirámide y entra ese rayo a través del bastón que lo pone de un cierto modo y allí está el arca y no sé qué. Bueno, más de lo mismo. Luego sigue hablando sobre más cosas. Sí, me fijé en cambio en otra parte del complejo de las termas, el aula octagona, sala octogonal, que muestra en su puerta principal dos inscripciones, planetario, il amor che move, il sole y la altre stelle, y los símbolos de las constelaciones del zodíaco. Esta sala fue el planetario de Roma a principios del siglo XX. Hoy alberga colecciones de escultura del Museo Nacional Romano. La frase en italiano es el último verso de la Divina Comedia de Dante, escrito en el siglo XI, antes de la Revolución Copernicana. Se traduce como el amor que mueve el sol y las demás estrellas. Bueno, interesante, ¿no? Todo esto. ¿Lo queréis dejar aquí o queréis ver el vídeo? ¿Entramos y vemos este vídeo? Pues venga. Es el vídeo del obelisco en el Vaticano, que es un reloj de sol con 2000 años de historia prácticamente. Bueno, vamos a verlo. 13 monolitos antiguos, Roma es la ciudad con más obeliscos al mundo. Sin embargo, la historia que trae consigo cada uno de ellos es poco conocida. Este es uno de ellos y está ubicado en el centro de la Plaza de San Pedro. Mide 25 metros y pesa 320 toneladas. È stato l'unico a essere... Con 13 monolitos antiguos, Roma es la ciudad con más obeliscos al mundo. Sin embargo, la historia que trae consigo cada uno de ellos es poco conocida. Este es uno de ellos y está ubicado en el centro de la Plaza de San Pedro. Mide 25 metros y pesa 320 toneladas. È stato l'unico a essere trovato... Es el único que hoy en día está entero, sano, sin haber sufrido restauraciones como los demás en Roma, y la altura que tiene hoy es la mitad de la original. Es de origen egipcio. Fue transportado a Roma en el año 37 por orden del emperador Calígula y se lo colocó en el circo de Nerón. El obelisco vaticano recuerda el martirio de muchos santos, en especial el de San Pedro. En el 1586, el Papa Sixto V decidió trasladarlo frente a la Basílica de San Pedro. Para ello necesitó 150 caballos y 900 hombres. Como era muy necesario mantener la concentración, había orden de mantener el silencio absoluto. Quien hablaba era condenado a la pena de muerte. Incomincia a cedere con il peso... En el momento de mayor peso, las cuerdas comenzaron a ceder. Entre los trabajadores estaba Benedetto Bresca, un marinero de Génova, que gritó agua a las cuerdas. Rompió así el silencio, la ley. Se lanzó el agua sin pensarlo 2 veces, las cuerdas se encogieron e inmediatamente se levantó el obelisco. En la cúspide del obelisco había originalmente una esfera de bronce, que según una leyenda medieval, contenía los restos de Julio César. El Papa Alejandro VII la reemplazó por una cruz que se asienta sobre una estrella. Pocos saben que este obelisco es también un reloj de sol. En el 1817 se pusieron varios discos de mármol en el suelo de la plaza.
formando la rosa de los vientos y una meridiana. Abbiamo tutta questa meridiana. Tenemos esta meridiana que nos muestra por un lado las horas del día que son indicadas por la forma del mismo obelisco, según la posición del sol, y por otro, los puntos que indican los solsticios de invierno y de verano. Alrededor de 2000 años de historia se encierran en el Obelisco Vaticano que hoy decora la Plaza de San Pedro, uno de los lugares más visitados del mundo. Pues bien, después de ver este vídeo nos hemos dado cuenta cómo es sencillamente un reloj solar, ese obelisco, pero que además, bueno, o se le ha hecho ser un reloj solar, pero que además nos marca equinoccios. ¿Y esto por qué? ¿Qué necesidades hay de esto? Bueno, claro, quizás alguien lo puede llegar a entender si también conoce algo sobre el judaísmo, porque también en la Biblia se habla de ciertas cosas que tenían que coincidir con ciertas cosas, astronómicamente hablando, y alguien aún conserva todo esto. Pues bien, más de lo mismo. Es interesante notar cómo precisamente todos estos tipos de monumentos que estamos viendo tienen una correspondencia tantísimas veces, y os estáis dando cuenta, con cuestiones que no son precisamente cristianas, sino que son precisamente satánicas, y que se mezclan las cosas de Dios con las cosas de Satanás. Mirad cómo el obelisco, ¿qué se le puso arriba de todo? Una cruz, y así, pam, se cristianiza y ya está, y todos están felices. Y la gente sigue yendo allí, se sigue poniendo alrededor de él cada vez que hay el Papa saliendo desde la logia de San Pedro. Pues, ¿por qué es todo esto? Pues están siendo utilizados como adoración luciferana y no son conscientes de ello. Bueno, os puede parecer ciencia ficción, creo que con lo mostrado hoy vemos una conexión muy clara entre lo que son masonería, lo que es astrología y lo que es Vaticano, y no difieren en lo esencial, todo es adoración satánica. Esto no quiere decir que dentro de cada lugar haya personas que sean sinceras, personas nobles que están en el error. Estas personas necesitan conocer la verdad para que puedan tomar su decisión. ¿Y cómo van a tomar su decisión si nosotros no les decimos las cosas? No podemos hablarles ahora aquí de el amor de Jesús sencillamente o cualquier otra cosa. Debemos mostrar las artimañas del diablo para que estas personas reaccionen y se den cuenta de dónde están puestas. Y esto solo se conoce destapando las obras de Satanás. Y nosotros debemos conocer estas cosas según nos dice el apóstol Pablo. No podemos obviarlas, porque si no, no podremos, primero nosotros caeremos en engaños y segundo, no ayudaremos a las personas a salir de estos engaños. Por tanto, ante Dios tenemos una grave responsabilidad. Y todo esto, ¿cómo lo sabemos? Pues evidentemente gracias a la profecía. Si la profecía no nos hubiese dicho todo lo que harían estos poderes y esta triple alianza de la cual hemos hablado tantas veces, no entenderíamos absolutamente nada y nos quedaríamos solo con cosas que vemos sin coger su significado, o cogeríamos lo que ellos quieren que cojamos de esos símbolos, sus conocimientos, pero no sabríamos cuadrar que todo esto en verdad se corresponde con adoración a Satanás, si no nos basamos en las profecías. Por tanto, la profecía, una vez más, sigue siendo la clave para entender todo el resto de cosas que después Dios nos puede ir mostrando. Si desechamos la profecía, dejamos de tener nuestro norte, nunca mejor dicho. Bien, nosotros lo vamos a dejar aquí porque es más largo de lo que yo mismo me había pensado. Aún hemos de mostrar más cosas, más vinculación de la astrología con el catolicismo y después toda una tanda de textos bíblicos referentes al tema que creo que vale la pena valorar después de ver todo lo que hemos visto en esta primera conferencia y lo que veremos en su continuación. Por mi parte nada más, espero que el tema os haya resultado interesante, porque a mí personalmente, a menos me ha resultado muy interesante, porque todo esto nos está demostrando una vez más
que Satanás no se queda quieto. Satanás ha actuado a través de toda la historia, lo oculta, lo disfraza todo, luego lo pinta a veces de cristianismo incluso, y así sus engaños van colando a la perfección. Estemos preparados porque Satanás sabe que le queda poco tiempo, por tanto sus engaños van a ser muy fuertes. Y sabéis, precisamente al final de esta conferencia, no lo hemos podido hacer hoy, el próximo día vamos a mostrar un testimonio que hemos recibido que creo que os va a poner los pelos de punta y que tiene mucho que ver con toda la trama espiritista que está aconteciendo ya en el mundo y que tanto la Biblia como el espíritu de profecía a través de la pluma inspirada de Elena White mostraban cosas que tenían que suceder y que iban a hacer incluso caer a los escogidos, y que nos vamos a dar cuenta que esto no son bromas y ya se está desarrollando. Por mi parte nada más, que Dios os bendiga a todos y hasta la próxima, si Dios quiere.